República Argentina. Retomamos contacto con la Coordinadora General de Educación Superior, Emma Cunietti, por supuesto que está en contacto telefónico con nosotros, y le decimos a Emma, bueno, lógicamente que ya retomamos este contacto. Emma, a propósito de lo que recién mencionaba y hablando un poquito de lo que ocurrió aquí en San Rafael precisamente, respecto a la toma del rectorado de la Universidad de Cuyo, ¿qué pasa con esta cuestión, con esta institución, con los alumnos? Porque nosotros aquí, y la gente también que está escuchando, aquellos que no tienen contacto directamente con, por ejemplo, un centro de estudiantes, con un consejo directivo, y nosotros como medios somos los intermediarios a propósito de eso, ¿no? Nosotros tenemos contacto con ustedes también directamente con un consejo directivo, una regencia, por ejemplo, ¿no? El rectorado de la Universidad de Cuyo fue tomado, ¿no? Y en este contexto, la gente que realizó esta cuestión nos decía que, bueno, peligraba la educación pública, que tenían miedo de lo que iba a pasar, que, bueno, a propósito de esto también se había decidido tomar el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, hay un montón de cositas y un tira y afloje que a veces la gente no lo comprende. Sabemos que estamos en un momento complicado de esta cuestión, entonces nosotros decidimos apostar a también aclarar esta situación y que se revierta lo antes posible, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la Universidad de Cuyo, la toma del rectorado, en primer lugar, no significa de ninguna manera que se suspenda la actividad escolar. Eso es algo, bueno, yo puedo tomar el rectorado, pero no pasa nada, las clases siguen funcionando en cada una de las facultades. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas, me estoy refiriendo a la ciudad de Mendoza, la Facultad de Ciencias Económicas, pero también ellos tienen sede en San Rafael y pasa lo mismo, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería de la ciudad, la Facultad de Medicina, no ha presentado ningún día de huelga. De hecho, ni siquiera los estudiantes se han enterado de que hay un paro. La universidad tiene una cuestión muy diversa. En cambio, sí han sido muy activos en este paro la Facultad de Ciencias Políticas y los colegios de la universidad. Entonces, bueno, esto hay que también, digamos, ponderarlo, que de los estudiantes de la Universidad de Cuyo, los que se están perjudicando y gravemente con esta situación son los estudiantes de la escuela secundaria y los de ciencias políticas. El resto de los estudiantes tiene clases normalmente, prácticamente. Bien. Entonces, la toma del rectorado es más bien una cuestión simbólica porque no significa suspender una actividad, significa, bueno, estoy ocupando un territorio porque considero que de esta manera estoy haciendo una forma de protesta. Eso por un lado. Por otro lado, se ha unido, es cierto, este problema de los institutos a nivel superior, pero son dos situaciones muy diferentes. Entonces, evidentemente nuestros institutos tienen muchos estudiantes que son una carne de cañón muy atractiva para una lucha como la de la Universidad de Cuyo, que tiene mucho menos alumnos. Entonces, han sumado a nuestros institutos y con un interés político partidario le han dicho a los institutos cosas que no tienen nada que ver con la resolución que estamos planteando. De hecho, son dos debates muy distintos. La universidad está pidiendo básicamente por el salario docente y los estudiantes del nivel superior y los docentes del nivel superior no están hablando de salario docente. Están hablando de otra cosa, que es la organización de la oferta del nivel superior, que son dos temas muy diferentes. Bien. Nosotros opinamos que la defensa de la educación superior se defiende también cuando es pertinente, es decir, cuando yo estoy ofreciendo algo que la comunidad quiere y que la comunidad necesita para desarrollarse y para encontrar la movilidad social de sus ciudadanos. Por esa razón estamos hablando, por ejemplo, de señalarle a las instituciones y a las personas cuáles son las carreras prioritarias. Estamos hablando de otras cuestiones más de tipo administrativo, estamos hablando del seguimiento de la trayectoria de los estudiantes, que de ninguna manera se vinculan a la protesta de la Universidad de Cuyo, que tiene que ver con salarios. Entonces, bueno, son dos realidades distintas. Lo que a nosotros nos interesa básicamente es
que la protesta sea escuchada. Nosotros vamos a escuchar esa protesta, pero también que los que están protestando escuchen cuál es la razón por la que están haciendo algún tipo de protesta. La verdad que yo en algunos aspectos veo que no hay diferencias, que no hay ninguna posibilidad de perjuicio para las instituciones de gestión estatal de nivel superior, por el contrario, que es la posibilidad de que la institución se mire a sí misma y vea cómo puede mejorar su servicio. Ujú. Y bueno, si las instituciones no quieren aprovechar esa oportunidad y pierden esa oportunidad en la protesta, bueno, allí sí que están haciéndole un flaco favor a la educación pública. Bien. Coordinadora, la izquierda sabe que dice a propósito de este tema que, bueno, la reforma que está realizando el gobierno va a traer consecuencias de cierre de carreras en los institutos, también dejando sin la posibilidad de estudiar a muchísimos estudiantes. Usted, bueno, y a propósito de lo que dice, qué sé yo, un montón de gente también, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? A ver, Sí. que me digan dónde. Ujú. En la resolución estamos diciendo que vamos a cerrar una carrera. Ujú. Nosotros estamos estableciendo que una carrera para abrirse tiene que tener 25 alumnos en zona urbana y 18 alumnos en zona rural. Pero esa es una condición que no hemos puesto nosotros. Esa es una condición, mire, hay una resolución firmada por Iris Lima, que es de San Rafael, Sí. del año 2007, de diciembre del 2007, que dice lo mismo. Hay una resolución anterior, de la época de Bordón, que dice lo mismo, y hay una resolución posterior, de la época de Francisco Pérez, que dice exactamente lo mismo. Bien. Así que al SUTE le parece bien cuando nosotros, o la izquierda le parecía bien cuando lo decían en la época de Pérez, y le parece mal cuando lo decimos nosotros. Sí, Ahora, esto es bajo una su- decisión que además tiene todo el sistema, Sí. no los institutos de educación superior. Si Entonces- usted quiere abrir un séptimo año Sí. de una escuela primaria, tiene que tener 25 alumnos. Bien, y bajo sus palabras, digo, para que la gente también lo pueda escuchar desde su palabra, coordinadora, entonces no van a cerrar ninguna carrera. Mire, si una carrera tiene alumnos, Pero eso es muy me estoy fácil, refiriendo es sí a o la no, gestión estatal. coordinadora. Si una carrera de gestión estatal tiene alumnos, no tiene por qué cerrar. ¿Por qué va a cerrar? Es muy fácil la pregunta también, y la respuesta me parece que desde su lugar también es muy fácil, ¿no? Digo, no vamos a cerrar ninguna escuela, ningún curso, y a partir de ahí tampoco ninguna carrera, ¿no? Me parece, ¿no? No vamos a hacer, mire, si hay alumnos no Sí. puedo cerrar nada. Ujú. No puedo cerrar absolutamente nada. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, digo, con la escuelita que estaba funcionando acá en San Rafael, La Pintada, por ejemplo? Tenía un número muy bajo de alumnos y hoy la escuela no existe. Bueno, A pero futuro- por eso digo, es muy importante lo que usted está diciendo. Sí, por eso, porque pero justamente usted me está dice que poniendo sin un alumnos... ejemplo Sí. de una cosa que ocurre en la educación obligatoria. Es decir, usted está hablando de una cuestión que ocurre en la Primaria, educación sí. obligatoria. Si una carrera, si una escuela primaria, una escuela secundaria en la educación obligatoria tiene pocos alumnos, no existe más. Bueno, esto es lo mismo que tiene que pasar en el nivel superior, porque el sistema educativo se alimenta de estudiantes. No tiene sentido trabajar un sistema educativo nada más que para que tengan cargo los docentes. Los docentes tienen un sentido en su servicio que es trabajar con estudiantes. Muy bien. Entonces, si hay estudiantes, no hay ninguna posibilidad de que se cierre ninguna carrera. Muy bien. Le recordamos a la audiencia, estamos en contacto con Emma Cunietti, ella es Coordinadora General de Educación Superior. Emma, lo último, y le agradecemos también por el tiempo y el contacto que ha establecido con Radio Mitre San Rafael y con Dial Radio TV. ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? ¿Los manda a la escuela pública o privada? No, en este momento yo mando a mi hijo a una escuela de gestión privada. Bien. Y Sí. esto es una cuestión muy personal, ¿no? Si lo quiere responder, lo responde, si no, no. Digo, ¿cómo está hoy la gestión estatal a partir de las instituciones? En cuanto Está muy- a partir de esto, ¿no? ¿Debe mejorar? ¿Debe continuar como ahora? Sí, yo más o menos me imagino por dónde viene, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, yo soy hija de la educación pública. He ido a la escuela primaria pública, al secundario público, a la universidad pública. Es más, cuando yo quise estudiar en la universidad, yo quería estudiar otra carrera distinta de la que terminé estudiando, y mi papá me dijo, no, yo no quiero que estudies una carrera en la que no vas a conseguir trabajo inmediato, porque yo quería estudiar ciencias políticas, y estudié profesorado de lengua, que también es del Estado. Y la verdad es que mi papá me orientó bien,
porque yo a los 22 años, yo vengo de una familia de gente trabajadora, a los 22 años yo tenía, prácticamente me mantenía y podía tener un montón de horas de clase, porque la verdad que siempre faltaban en la zona donde yo vivía profesores de lengua. Entonces, esta historia tiene que ver con la orientación del servicio educativo. En Mendoza, una cosa que dijo muy importante el gobernador ahora, Sí. cuando los chicos de la universidad hacía un mes que tenían paro, dijo, bueno, tendrán que pensar los padres de Mendoza en que les va a empezar a convenir mandar a sus hijos, no ya a los colegios de la universidad, sino a los colegios de la educación pública de Mendoza, porque tienen clase todos los días. El caso de mi hijo, yo lo mando a una escuela de gestión privada porque tiene jornada completa. Yo soy una madre, somos una madre y un padre grande, y no tenemos posibilidad de que alguien de abuelos y todo esto que lo lleven para arriba y para abajo. Entonces, desde chico lo mandamos a una escuela que tuviera jornada extendida y que comiera en la escuela, porque la verdad que no he tenido tiempo de darle de comer. Y probablemente el año que viene lo cambie a una institución de gestión estatal. Pero lo real es que yo creo que la gestión pública está mucho mejor en este momento. ¿Por qué? Porque tanto la educación pública como la educación de gestión privada tienen clases todos los días, que esto es fundamental. Porque las horas libres han disminuido considerablemente, porque las inasistencias de los estudiantes y los docentes han disminuido considerablemente, porque todos los chicos de primer grado tienen un libro para aprender a leer y escribir, lo mismo que todos los chicos de nivel inicial, porque todas las